nuestra bandera. Especial. Y hoy vamos a hablar de los caminos que se nos presentan a nosotros en el día a día. Vemos en la imagen un hombre y hay 3 caminos. Generalmente eso se nos presenta en la vida, varios caminos. ¿Qué camino vamos a elegir? Muchas veces elegimos el camino equivocado. Incluso se ve mucho en jóvenes que inician un pregrado. Muchas veces cuando van en la mitad cambian, porque dicen no era lo mío. Yo tengo una persona muy allegada que estudió ingeniería mecánica, le falta el proyecto de grado y dijo esto no es lo mío. Y ahora está estudiando ingeniería de sistemas. O sea, hay veces no sabemos cuál es el camino correcto. Y eso lo vamos a aprender y a mirar, porque el camino correcto es el que Dios nos trace, el camino que nosotros escogemos. Dice Proverbios 3, versículos 5 y 6, para que lo leamos como introducción al sermón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, fíate de Jehová de todo tu corazón. Muchas veces tomamos decisiones, determinaciones sin contar con el Señor. Y vemos que nos equivocamos. Vamos a orar para que el Señor nos hable. Padre Santo, te exaltamos, Señor. Te honramos y te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que nos hables. Que seas tú animándonos, consolándonos y exhortándonos. Que seas tú dirigiéndonos. Que podamos, Señor, determinar que tu palabra halle cabida en nuestro corazón. Que seamos sensibles. Y que como cantábamos ahora, que queremos ser un perfume a tus pies. Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Usa mi vida, Señor, para comunicar este mensaje. Y que podamos, Señor, hoy salir contentos a vivir tu palabra. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hoy vamos a ver 3 caminos. En la palabra de Dios hay muchos más, pero quiero que toquemos solo 3. El primer camino es el camino propio, es el camino, el anhelo de mi corazón, cómo yo me quiero conducir. Y vamos a leer Proverbios 21:2. Dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová es el que pesa los corazones. Porque muchas veces pensamos de que el camino, la determinación hacia donde nos dirigimos está bien, pero Dios es el que mira la intención de cada corazón. Porque muchas veces somos nosotros muy llevados de nuestro parecer y decimos por acá arranco y por allá me dirijo y no le hacemos caso a nadie ni a Dios. Ese es el camino propio. En nuestra cotidianidad hay que tomar muchas decisiones y aunque nos parezcan correctas, muchas veces no son las indicadas.
Mire, nosotros hay veces tomamos determinaciones incorrectas, sencillas. Les voy a poner este ejemplo. Hay veces los que tienen hijos y se portan mal. ¿Cómo es el castigo de los padres? Muchas veces el castigo es: no te voy a llevar a la congregación. Entonces nos venimos y pensamos que es un buen castigo para el niño dejarlo en la casa, que él se quede viendo televisión o se quede en el PC, de pronto metiéndose a páginas que ni uno sabe, y pensamos que estamos haciendo lo correcto, que es un buen castigo, y no lo es. Nosotros necesitamos acercar los niños a la congregación. Necesitamos que los niños vayan conociendo a Dios. Miren, en estos momentos, ¿cuál es la generación muy atacada? Los niños. Miren, la maldad del hombre ha llegado al punto de impregnar los dulces que los niños consumen de puras sustancias químicas para que los niños se vuelvan adictos. Los niños los violan en los jardines infantiles. Los niños muchas veces son educados por personas que no conocen del Señor. Y hay veces no nos preocupamos de qué les están enseñando. Y a eso le sumamos de que no los traemos por un castigo. Pensamos que estamos haciendo bien y estamos haciendo mal. Y son castigos sencillos. Cuando hay veces, no es que los esté incitando a la violencia, hay veces a los niños hay que darles unas nalgaditas. Porque yo conozco padres cristianos que no corrigen sus hijos. O hay veces hay que darles unas nalgaditas, pero eso sí, sin ira. Porque cuando tenemos ira, no controlamos la fuerza con que golpeamos. Entonces mire, son situaciones que pasan y nos equivocamos en algo tan sencillo como cristianos. En ocasiones estamos transitando plácidamente el camino como cristianos y nada nos afecta o nos hace sobresaltar. Alcanzan no, está la cortina, hay una imagen donde hay un hombre en un flotador en el mar, relajado, y como está tan tranquilo, no se ha dado cuenta que hay un tiburón al lado. Ese camino tranquilo, ese anhelo del corazón, porque nosotros quisiéramos vivir de la manera más tranquila, sin sobresaltos, y que todo nos salga bien. Pero la realidad no es esa. Ese es el camino propio, el del anhelo del corazón de nosotros, donde siempre estamos reclamando, siempre tenemos derecho a esto, tenemos derecho a aquello, pero se nos olvida que nosotros también tenemos deberes. Y nosotros necesitamos hacernos un poco al lado del camino propio, para dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Miren, nosotros tenemos aún deberes dentro de la congregación y muchas veces no pensamos en eso. Reclamamos los derechos que tenemos como miembros, pero también hay deberes. La familia, como el núcleo de la sociedad, debe estar regida por valores y principios conforme a la palabra de Dios y son enseñados por los padres. La TV no nos puede seguir educando los hijos. Nosotros tenemos que contribuir con esa educación. Mire, muchas veces todos estos sitios los toman los padres como momentos de descanso de poder llevar al niño. Es que el niño es muy hiperactivo.
y no nos enteramos qué está pasando. Cuando yo era niño, nosotros no podíamos entrar a primero de primaria sino a los 8 años. Estoy como revelando la edad más o menos, ¿cierto? No recibían, no existían el kinder, el jardín, el prejardín. Y a nosotros muchas veces nos manejábamos mal en la escuela, el profesor nos daba la pela y si nos quejábamos íbamos a la casa, nos la repetían. Y se enseñaba principios. A nosotros nos enseñaban con la cartilla de Coquito, nos enseñaban principios fundamentales para la vida, hoy no. Y nosotros tenemos que enterarnos que están aprendiendo nuestros hijos. ¿Quién está educando a nuestros hijos? Porque como cristianos nuestros hijos deben de crecer con valores basados en la palabra del Señor. No podemos vivir un camino tan tranquilo como si no hubiese necesidad de andarlo. Dios nos llamó con un propósito y Él es el que nos va a llevar al destino que Él quiere, no el que nosotros anhelemos. Porque el camino tranquilo nos lleva a que nosotros perdamos el norte, porque nos relajamos tanto que ya cualquier cosa que pase nos da lo mismo. Y muchas veces es más complicado solucionar cuando no se hizo a tiempo la corrección. Vamos a mirar un segundo camino. Ya estos caminos sí basados en la palabra de Dios. Ya no el camino que uno anhela, sino que vamos a ponernos ya conforme lo dice la palabra de Dios. Salmo 119, versículos del 1 al 3. Ubíquenlos para que lo leamos. La cortina se cierra a esta hora porque se está grabando. O sea, ustedes a las 10 tienen el privilegio de que pueden utilizar la Biblia. No hay necesidad de leer, pueden utilizarla. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Mire que aquí es claro, ¿quiénes son bienaventurados? Los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, porque ese camino perfecto es el que nos lleva a caminar felizmente obedeciendo lo escrito en la palabra de Dios. O sea, que ya hay una directriz. La palabra de Dios nos hace felices porque podemos acercarnos a Dios, podemos conocer a Dios, podemos entender lo que Dios nos está transmitiendo y nosotros obedecemos, como lo dice ahí, los que andan en la ley, los que buscan su presencia para que el Señor se manifieste en nosotros, y para eso necesitamos menguar en el día a día. Mire, yo les he dicho muchas veces, la gente está cansada de vernos, quieren ver a Cristo en nosotros, quieren ver ese cambio, quieren ver que ahora hablamos diferente y que en momentos difíciles demostramos amor. El de camino perfecto es radical y no está negociando conductas y actividades que ofenden
a Dios, por mínimas que éstas parezcan. La iglesia se ha permeado mucho. La iglesia se ha permeado al punto de que ya hay, lamentablemente, congregaciones que le dicen a sus feligreses: vea, tienen que votar por fulano, perano, y votan de esta y esta manera. Se permea, ya hay un interés. Y el interés de nosotros deben de ser las almas, el servirle al Señor, el buscar cada día ese camino perfecto a través de la palabra del Señor. Mire, cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia y vemos los 3 primeros siglos de esa historia, donde vemos una iglesia que fue perseguida, una iglesia santa, una iglesia donde sus miembros, algunos fueron llevados al Coliseo Romano, donde fueron despedazados por las fieras, otros fueron prendidos vivos, pero era la iglesia que caminaba detrás de Jesús. Y es lo que Dios quiere, que nosotros caminemos de acuerdo a la palabra de Dios. Esa iglesia puso el cimiento, fueron los mártires y dejaron un ejemplo para nosotros. Nosotros estamos viviendo en otra época. Nosotros, afortunadamente, acá en Colombia no tenemos una persecución de esa índole o de la índole que tienen los que están en Medio Oriente. Y nosotros, que tenemos más facilidades, muchas veces no queremos transitar este camino. Queremos estar en el camino tranquilo, en el camino del interés propio. Porque nosotros de corazón buscamos logros personales, familiares y hasta empresariales. Nos esforzamos y ponemos todas nuestras capacidades para obtenerlos. Y yo hago una pregunta: de la misma manera, nosotros buscamos a Dios. ¿Cuántos acá tienen estudios superiores? Levanten la mano. Cierto que hemos amanecido estudiando para un parcial, porque queremos ganarlo para aprobar una asignatura. Y nos esforzamos, y no es una vez, son muchas. Yo pregunto, ¿cuántas veces hemos amanecido estudiando la palabra de Dios para estar más cerca de Dios, para estar transitando ese camino? Cierto que no lo hacemos. Y si algo tenemos nosotros seguro, es hacia dónde vamos, ¿o no? Un amén. ¿Quiénes tienen la seguridad de que si el Señor los llama, saben hacia dónde van? Hay mucha duda. Eso debiéramos de tener nosotros claros. Cristo vino a darnos vida y Él va adelante. Esforcémonos en buscar este camino perfecto. No es fácil, porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido el mundo. Y requiere esfuerzo, porque muchas veces cambiamos la lectura o el estudio de la palabra por un programa, por otra actividad. Necesitamos afianzarnos más en la palabra y saber de que es el Señor el galardonador, es quien
nos va a dar la recompensa. Los hombres nos fallan y nosotros como hombres fallamos, pero Dios no falla. El camino perfecto, como lo dice la palabra, lo encontramos en la Biblia, en el manual. Si nosotros estudiásemos más la palabra de Dios, no tendríamos tantos problemas en el hogar, porque aprenderíamos a mirar a la otra persona como el Señor nos ve a nosotros. Porque nosotros cometemos errores y pedimos perdón al Señor, pero hay veces somos implacables cuando otro comete errores contra nosotros. Y se dañan nuestros corazones y dejamos de hablarles. Y muchas veces generamos comentarios. Y eso no lo dice la palabra del Señor. Cuando hacemos eso, estamos transitando en nuestro propio camino, en el anhelo de mi corazón. Y el Señor nos manda que transitemos en el camino de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver un tercer camino, el camino seguro. Ese camino es Jesús. Por eso estamos todos acá. Dice Juan 14, de 4 al 6. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el camino seguro. Es poder marchar detrás de Jesús. Porque solo la presencia de Jesús, solo ese camino es el que nos da la seguridad para nuestro diario caminar. Mire, nosotros como padres, los niños se sienten seguros cuando están al lado del padre, al lado de la madre, está la seguridad del niño. Y aún cuando están aprendiendo a caminar, nosotros les brindamos esa seguridad, poniéndoles un trapito acá para ayudarles a caminar, estando al lado. La seguridad de nosotros como cristianos es la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. El camino seguro no da lugar a dudas, aunque sea angosto, lleno de escollos, es un privilegio, porque no todos lo transitan. La palabra en Mateo 7 nos habla de dos caminos. Nos habla de uno angosto y nos habla de uno ancho, de uno espacioso. Pero nosotros debemos de transitar el camino angosto. Un camino que tiene muchos escollos. Un camino que tiene muchos obstáculos. Pero es el camino donde se va puliendo nuestro carácter. Es el camino donde el Espíritu Santo va trabajando en nuestra vida en el día a día para ir muriendo al propio yo y dejar que Cristo more en nosotros. Porque es duro, porque es que es un camino de obediencia, es un camino de humildad, es un camino de sujeción y es un camino de santidad. Y esas características a nosotros como seres humanos muchas veces no nos gustan. Hay veces nos cuesta obedecer. Y a Dios hay que obedecerle. A veces nuestros padres nos dicen: pero es que usted, ¿por qué es tan terco? Usted no obedece.
Al Señor hay que obedecerle. Él dice en su palabra cómo debemos de transitar. También nos dice que Él al soberbio y al altivo lo mira desde lejos, pero está cerca del humilde. ¿Cuánto nos cuesta ser humildes? Mucho, mucho. Porque todos por naturaleza somos soberbios. Por eso Jesús dijo que aprendiéramos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Es un camino de entrega. Es un camino donde ya no hago mi voluntad, ya hago la voluntad del que me salvó. Ya hago la voluntad del que me libró. Y nos cuesta y seguimos en este proceso peleando con eso. Pero es el camino que hay que seguir. Por eso el cada día reconocer delante del Señor la necesidad que tenemos y reconocer nuestra dureza de corazón. Y el Espíritu Santo va obrando de una forma especial. Encontramos muchos caminos para ir a algún lugar o para hacer algo. Y Jesús nos enseña que para ir al Padre y disfrutar de la vida eterna, solo hay uno, y es Él. Nosotros muchas veces para ir a cierto lugar tenemos muchas alternativas, varias vías, pero para ir al Padre solo hay uno, y ese camino es Jesús. Y por eso necesitamos entregar la vida a Cristo y ayudar a otros a que lleguen a Cristo. Esa es la labor ahora de nosotros. Ayudar a otros a que transiten por el camino seguro. Porque esa seguridad la adquirimos por la obra redentora de Cristo. ¿Quiénes se sienten felices por la obra redentora? Muy poquitos. Si el Señor viene hoy, ¿nos iríamos todos con Él? Oh, que se oiga. Tenemos que tener esa convicción, esa seguridad. ¿Somos santos? Santo es apartado para Dios. En el momento en que yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, soy apartado para Él. ¿Cometemos errores? Sí, todos. Cometemos errores. Pecamos, sí, todos. Pero ya el Señor nos destinó para Él. Por eso debemos de transitar ese camino seguro. Por eso tenemos que tener claro el punto de partida y el punto de llegada. Cuando el Señor nos rescató y abrimos nuestro corazón, arranca el punto de partida. El proceso de santificación nos lleva al punto de llegada, a una eternidad. Nosotros con el GPS nos movemos para muchas partes. Podemos llegar a muchos sitios. Pero para llegar al Señor solo hay uno. Isaías 35 nos habla de que hay un camino de santidad. Por eso quiero que nos quede muy claro de que nosotros necesitamos poner ese camino propio, ese camino de tranquilidad que queremos en las manos de Dios, para poder tomar ese camino que Él quiere que nosotros transitemos. Vamos a concluir esta disertación. Los bienaventurados y perfectos de camino son los que cumplen la voluntad de Dios, que está revelada en su palabra. No dejemos de leerla, de estudiarla y ser consecuentes de lo que hablamos con lo que vivimos. La tranquilidad y el relajamiento espiritual puede llevarnos a hacer lo incorrecto,
No se nos olvide lo que se dice la palabra en Proverbios 14:2. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. La profundidad de nuestras huellas van a indicar cuál camino estamos transitando. Si nosotros estamos transitando el camino tranquilo, no vamos a dejar huellas. Pero si estamos transitando el camino perfecto de la palabra del Señor y el camino seguro de estar detrás de Jesús, van a quedar huellas profundas, porque vamos a lograr impactar a otros. Vamos a lograr llevar ese mensaje de salvación a otros. La vida es como un restaurante internacional. Te ofrece una gran variedad gastronómica para que escojas. Esto es igual en el día a día. Se presentan muchos caminos para recorrer. ¿Cuál camino vamos a escoger nosotros? Todos los tropiezos y altibajos que hemos afrontado en nuestra cotidianidad nos dejan una gran enseñanza, que solo de la mano de Jesús podemos llegar al destino esperado, porque Él es el camino, la verdad y la vida.